Buenos días, querido hermano, aquellos que van a oír esta palabra en este día, que tengan un lindo domingo, bendecido. Y bueno, en esta mañana una vez más vamos a estar compartiendo la palabra. Y en esta mañana la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón está basada en el título de Corre a los brazos de Dios. En varias prédicas anteriores, una era huyendo de Dios, algo así. La otra era de por qué nos alejamos de Dios, pero en este tiempo que vivimos, el Señor puso esta palabra de invitación a que vayamos y corramos hacia su presencia por los tiempos que vivimos. Y en primer lugar, en esta mañana lo que quiero decir es que nosotros como seres humanos no fuimos creados para caminar separados de Dios. Fuimos hechos para vivir en la presencia de Dios y en plena comunión con Dios. Porque uno argumentará, ¿por qué tengo que correr a los brazos de Dios con lo que estoy viviendo? Y sé que hay historias de vida que son realidades de vida muy tristes, que son muy fuertes, que quizá no nos ha tocado vivir uno esto, pero son realidades difíciles, dolorosas. Y muchas veces al vivir esas realidades nos enojamos con Dios. Decimos, para que me toque vivir lo que estoy viviendo, ¿no hay Dios? ¿O dónde está el amor de Dios? En esta mañana yo creo que lo importante es recordar que cuando Dios creó al hombre, creó a Adán y Eva, los hizo para vivir en una plena comunión, donde no había nada que enturbie esa comunión. El ir y venir de la presencia de Dios en el jardín de Edén, donde Adán y Eva, no sabemos el tiempo, pero estuvieron en la presencia de Dios, hablándole cara a cara, donde Dios lo había puesto en un lugar donde todo era perfecto. Y en un momento entró a través del plan diabólico de Satanás la tentación a desobedecer a lo que Dios había establecido en jardín de Edén. En Génesis no habla que había un árbol de la ciencia y del bien y del mal y que no tenían que comer de esa fruta. Y el diablo tocó el corazón, sedujo a Eva para comer de esa fruta, para que entre en desobediencia al plan perfecto de Dios. Y ella lo impulsó y lo llevó y lo arrastró a Adán, sin quitar la responsabilidad propia de Adán. Pero lo que quiero decir, Dios creó todo perfecto. Dios creó el cielo y la tierra y nos creó a nosotros para vivir en esa plena comunión con Él, esa intimidad donde nada sería malo, nada sería imperfecto, donde lo que hoy nos toca vivir y a algunos les toca vivir, son tan fuertes esas cosas, pero Dios no lo planeó, no estaba en su plan. Pero a causa de la desobediencia a lo que Dios estableció, entró la muerte y entró el pecado a la humanidad.
Más de uno pensará, pero yo no fui, yo no desobedecí. Pero si hoy nos tocaría estar en el lugar de Adán y Eva, seguramente repetiríamos la misma historia. Y tampoco es excusa, porque Dios en su amor envió a su Hijo amado para que volvernos al principio y al estado del Edén. Aunque hubiera pecado en la humanidad, pero Él vino a rescatarnos. Él vino a redimirnos y a establecernos como hijos de Dios si aceptamos el amor de Dios a través de su Hijo amado y aceptamos el plan perfecto de redención que hay a través de su Hijo amado. Volvemos al primer estado de poder tener plena comunión con nuestro Dios por medio de su Hijo amado, de estar en una intimidad que se había perdido, pero que hoy tenemos la oportunidad de poder vivir. Entonces, como ser humano, no tenemos excusa, pero lo que sí, el pecado entró a la humanidad e hizo tanto daño, y aún hoy nos toca vivir a veces cosas tan difíciles, porque no estamos preparados para perder nuestros seres queridos. No estamos preparados para vivir una enfermedad por años. No estamos preparados para vivir la división del matrimonio, de la familia. No estamos preparados para abortar nuestros hijos. No estamos preparados para esta pandemia que hoy nos toca vivir, que está golpeando las puertas de nuestras casas. No estamos preparados para vivir separados de Dios y de su bendición. Por eso en esta palabra quiero poder darle ese incentivo de invitarlo por medio de la palabra a poder asumir la responsabilidad que nos toca personalmente de decir qué voy a hacer con mi vida. Quiero vivir todas estas cosas que me tocan separado de Dios. Porque alguno dirá en su corazón, pero yo ya superé o ya viví tal y tal cosa, que fueron muy difíciles. Pero el Señor, Dios no está diciendo que las tienes que vivir sola o solo, sino que Él quiere acompañarte, Él quiere sacarte adelante, Él te quiere dar la paz en medio del momento difícil, Él te quiere dar la salida. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a reconocer que necesitas del Dios de amor que preparó todo y nos dio una salida a esta situación? Hay una palabra que quiero leerle en esta mañana para que uno pueda tomar la determinación de acercarse a Dios. Y está en Lucas capítulo 15. Está en lenguaje actual, lo voy a leer. Voy a hacer énfasis en 2 versículos, pero para que entendamos el plan maravilloso de Dios hacia nuestra vida, también tenemos que entender cómo somos nosotros por causa del pecado, cómo reaccionamos ante las adversidades, ante las situaciones que nos tocan vivir. Dice la palabra, Lucas capítulo 15, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gustos, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre.
Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalia. Maten el ternero porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Cuánto nos toca vivir ese tiempo lejos de Dios? Algunos porque por la crianza quizá nunca le dijeron que hay un Dios que lo ama. Otros en la desobediencia dijeron: yo no necesito de Dios. Otros quizás enojado contra Dios y por lo que el mundo ofrece, dice: no puede haber un Dios de amor. Otros quizás porque nunca recibieron amor de su papá y de su madre, no pueden creer que hay un Dios de amor que quiere ser Padre nuestro. Entonces, como aquel muchacho, tomamos la decisión de caminar sin Dios. Hasta que un día llegan las circunstancias, las adversidades que vienen sobre nuestra vida y nos hunden en una congoja, en una tristeza, en una desesperación en la cual ya no sabemos qué hacer. Porque aunque quisiéramos salir adelante, no podemos, porque la adversidad, lo que se está viviendo es más fuerte de lo que yo pudiera hacer para salir de esta situación. Me gana esa adversidad y entra la tristeza, entra la angustia, la desesperación y a veces el enojo, la amargura. Y todo esto hace que tenga un corazón tan estrujado que ya no puedo pensar correctamente. Pero saben que a veces es necesario también llegar tan hondo para recordar que alguna vez escuché que un predicador, que una persona me dijo: hay un Dios de amor que te quiere ayudar. Y llegas a decir: pero me dijeron que si yo busco de Dios, Él me va a ayudar, se va a llevar todo el enojo, Él me va a sacar adelante, aún en medio de la crisis. Y Él me va a dar el socorro que necesito. Entonces, cuando llegas a ese punto, es el momento de reflexionar y de asumir la responsabilidad y la determinación. Tomar esa determinación de decir: yo quiero caminar hacia Dios, quiero volver hacia Dios, porque en Él está la vida. Yo no puedo soportar todo esto por mí mismo. No logro salir adelante. Este joven volvió hacia la casa de su padre. Fíjense que reconoció dos cosas. Uno, su mal comportamiento.
contra el Padre, pero también contra Dios. Y también nosotros tenemos que reconocer que hemos caminado separados de Dios. Reconocer lo que hicimos mal, pero sobre todo reconocer que hemos caminado separados de Dios y decir, quizás yo no merezco recibir su amor, pero Dios no está diciendo tú no lo mereces, sino que su gracia que fue dada a través de su Hijo amado en la cruz es para que tú te puedas acercar a Él sin temor, simplemente esperando ese abrazo que recibió ese joven al volver. El versículo 20 dice algo muy tremendo, muy fuerte, y ese es el amor del Padre, expresado a través de su Hijo amado en el cruz. Y es el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, que tienes una salida por medio de su Hijo amado. Cree solamente en esa salvación hermosa. Dice así la palabra: cuando todavía estaba lejos, su Padre corrió hacia Él lleno de amor. ¿Qué quiere decir? Su Padre nunca se olvidó del Hijo que estaba perdido, que Él no sabía dónde estaba. Pero sí Dios sabía dónde estabas. Sabía exactamente lo que estaba viviendo. Y quizá tú no lo entendiste, pero Él estaba a tu lado diciendo, aquí estoy. Ven a mis brazos. Dice, no es el Hijo que corrió, el Hijo volvió hacia el Padre, pero el Padre en otra versión dice, lo vio, le vio y corrió hacia Él y le abrazó y lo llenó de besos. Qué importante creer que nuestro Dios nos va a recibir. Qué importante es confiar en esta palabra. Y en esta mañana la determinación es que tú corras hacia los brazos de Dios. Esa es la determinación que has de tomar. Para que todo lo que te toque vivir en la vida, en esta tierra, tú lo puedas superar a través de Dios, en sus brazos, cubiertos, protegidos por Él. No estoy hablando de que no llegará quizá una enfermedad, un problema, pero tú lo superarás a través de Él y saldrás victorioso. Vivimos en un mundo muy difícil, muy complicado, donde vivimos también las consecuencias del pecado de la humanidad. Estas enfermedades que a veces tenemos por la comida simplemente, porque aún la humanidad está destruyendo la creación de Dios. Producimos productos llenos de venenos, con conservantes, y nos llega un cáncer y decimos, ¿por qué me toca a mí? Simplemente es la consecuencia del pecado y quizás a veces de una mala alimentación. Enfermedades congénitas. Pero es todo por el ambiente que se mueve la humanidad, que viene de las preocupaciones del pecado, de las maldiciones. Pero de esto Dios te quiere libertar. De esto Dios quiere sacarte en victoria. El pecado siempre tendrá consecuencias. El pecado de la humanidad tiene consecuencias. Pero Dios quiere estar con nosotros. Quiero leer una palabra en Deuteronomio 33, 27 al 29. Y esto es lo que predico. Es nuestro Dios poderoso y amoroso. Dice, israelitas, no hay otro Dios como tu Dios. Esto es para los creyentes.
Dios es el Rey del cielo y siempre vendrá en tu ayuda. Dios es el Dios eterno y siempre te protegerá. Pondrá en fuga a tus enemigos para que los destruyas. Ya puedes vivir confiado y gozar de tranquilidad. Nunca te faltará pan ni vino, pues Dios regará tus campos. Dichoso tú, Israel, pues Dios te ha rescatado. Dios te protege y te ayuda. No podrías tener mejor defensa. Tú humillarás a tus enemigos y los pondrás bajo tus pies. Fíjense, esta palabra es para el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Pero saben, Dios no hace parte de su pueblo mediante su Hijo amado. Y sabes, cuando aceptamos ser hijo de Dios porque Él nos acepta por medio de su Hijo amado, y venimos a ser hijo de Dios, entramos en esa protección, en esa ayuda, en esa bendición que solo Dios nos puede dar. El enemigo de nuestra vida es destruido, es dispersado, y Él nunca podrá llevar nuestra alma consigo al mismo infierno. Quizá viviremos ciertas cosas, pero Dios estará con nosotros para ayudarnos. Fíjense que dice, ya puedes vivir confiado y gozar de tranquilidad. Nuestro Dios es un Dios de paz. Es un Dios de quietud aún en medio de las tormentas. Hoy puedes elegir, quiero seguir viviendo todas las tormentas por mí mismo. O puedes elegir el amor y la compañía, la protección de Dios. Dice, dichoso tú, Israel. Me gustaría que hoy tú pongas tu nombre en vez de Israel. Y que la palabra diga, dichoso Juan, Pedro, Matías, el nombre que tengas. Que esa palabra sea hecha carne en ti, en tu vida, en tu familia y en lo que estás viviendo. Pues Dios te ha rescatado. Dios te protege y te ayuda. Y la palabra termina diciendo, no podrías tener mejor defensa. Tú humillarás a tus enemigos y los pondrás bajo tus pies. Cuando somos hijos de Dios, el enemigo se nos levanta también. Pero tenemos a alguien poderoso que nos defiende y nos da la autoridad y el poder para poner a ese enemigo bajo nuestros pies. Él ya no gobierna nuestras vidas, ya no nos domina. Si vivimos en la intimidad y en el compañerismo con Dios, en esa plena comunión, porque Dios nos cuida y nos respalda. ¿Cómo quieres seguir viviendo? En esta mañana Dios te está diciendo, yo te amo con amor eterno. Jesús te está diciendo, los que el Padre me da, no los rechazaré. Hoy si te acercas a Dios y reconoces que caminaste separado de Él, que viviste una vida quizá de pecado, de hacer cosas que no eran correctas delante de Dios, simplemente haz como el hijo pródigo. Reconoce tus pecados. Asume tu responsabilidad de determinarte por Dios. Y en esta mañana Jesús va a entrar a tu vida. Jesús va a transformar tu vida. Y no solo tu vida, sino tu familia.
aquello a quienes amas, aún a quizá tu vecino quien no te ama, te hace mal, pero Dios va a hacer grandes cosas. En esta mañana vamos a orar, pero yo quisiera en esta mañana, en primer lugar, que tú hagas una oración de fe, que tú puedas aceptar el mensaje del Evangelio, la buena noticia, y aceptar y creer que Jesús, el Hijo de Dios, vino y murió en la cruz para volverte al estado original de la humanidad ante Dios. Y es posible. Ya todo el mundo que nos rodea quizás siga viviendo en ese pecado, en esa desobediencia, pero tú empezarás a caminar un nuevo estilo de vida por medio del Hijo amado de Dios. Y cuando tú hagas esa oración, va a venir a morar en ti el Espíritu de Dios, quien te ayudará y te enseñará cómo salir adelante, cómo vivir esta nueva vida en Cristo Jesús. Y luego oraremos también por la situación que quizá estás viviendo, que quizá va más allá de lo que yo pueda estar pensando, porque sabemos que hay situaciones que son terribles y difíciles. Y quiero orar por ti en esta mañana. Señor amado, en esta mañana reconozco mis pecados. Reconozco que hice cosas que no debía. Reconozco que he caminado separado de ti, Padre. Quiero acercarme en esta mañana y recibir a Jesús en mi corazón. En esta mañana te recibo y creo en tu palabra, oh Dios. Quiero pedirte que me perdones y que me enseñes a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Que me enseñes a vivir como hijo tuyo. Señor, recibo tu Espíritu en esta mañana. Y confío en ti que tú me ayudarás a vivir esta vida cristiana unido a ti, oh Dios, en una plena comunión, que tú me enseñarás, Espíritu Santo, a hablar con Dios. Tú me enseñarás la palabra, tú me ayudarás a comprenderla. Señor, en esta mañana oro para que todo aquello que han hecho esta declaración, oro para que el Espíritu Santo descienda a sus corazones y haga morada en ellos. Tú conoces, Padre, las vivencias de cada persona que está escuchando esta palabra. Aquellos que estaban lejos de ti, pero hoy han decidido y han dicho: yo necesito de Dios y corro a sus brazos. Yo oro para que tú le ayudes y de ahora en más estén protegidos y cubiertos con la sangre preciosa de Jesús que ha sido derramada en la cruz. Oro para que sus pecados sean perdonados y sean lavados, Señor, y sean hechas nueva criatura en Cristo Jesús. Tu palabra dice que somos aceptos por medio de Cristo Jesús. Y tu palabra dice que en tu corazón, Padre, todos aquellos que aceptan el mensaje de la cruz y creen en ello, Señor, tú los haces hijos tuyos, los adoptas y le das una herencia eterna en Cristo Jesús. Ahora, Padre, también en esta mañana oro por aquellos que quizás un tiempo caminaron contigo, pero no pudieron soportar las circunstancias, las adversidades que han venido a su vida y aún te han culpado. Señor, que en esta mañana puedan reconciliarse contigo,
Y en esta mañana digan, Señor, perdóname por haberte abandonado. Perdóname porque no pude superar las pruebas y las dificultades. Y he abandonado esta intimidad contigo. En esta mañana me quiero reconciliar contigo. Señor, acepto tu perdón y me perdono aún a mí mismo por haberte dejado. Dejo todo espíritu de culpabilidad, todo espíritu de tristeza y de angustia y vuelvo a caminar contigo. Señor amado, levanta cada persona que en esta mañana ha tomado la determinación de correr a tus brazos. Señor, declaro sanidad, declaro restauración de la familia, declaro restauración de los matrimonios que han pensado que ya no había esperanza, quizá en su enfermedad, en sus matrimonios, en la familia. Declaro restauración y bendición sobre las economías de cada familia. Señor, porque tú eres Dios que obra en toda plenitud y en forma completa. Primero restauras y sanas nuestros corazones. Que esta restauración y sanidad sea notoria en cada corazón. Que las cargas se vayan, sean puestas en ti en esta mañana. Y sientan y sepan que tu presencia está con ellos. Que la paz y la quietud que solo viene de tu presencia y el amor derramado en sus corazones en este momento le esté mostrando que tú les amas, Señor. Que tú no lo has abandonado, nunca has dejado de amarlo, aunque habían dejado quizá tus caminos o no te tenían en cuenta. Padre, yo les bendigo y declaro que de ahora en más tu presencia, Espíritu Santo, los guiará y les enseñará en este camino de bendición, en este camino donde podemos tener victoria por medio de Jesucristo, en este camino donde aún no importe la adversidad, hay paz y gozo en nuestros corazones. Ayuda a confiar, pon esa fe necesaria para confiar en este mensaje, en esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. En esta mañana el consejo es que si tú no tenías un lugar donde congregarte o una familia espiritual, quizá tú conozcas a alguien que es creyente, que ha entregado su vida al Señor, a nuestro Dios. Acércate a esa persona para que te enseñe. Sé que es un tiempo donde muchas congregaciones no se pueden unir, congregar los fines de semana, pero hay hijos de Dios en cada barrio, en cada calle. Solo busca a alguien, o un pastor, o alguien de confianza que cree en Dios y ha entregado y consagrado su vida a Dios para que te enseñe y te ayude. Y aquellos que quizás se enojaron, quizás con la congregación, con las circunstancias, pero estaban congregando, vuelvan a buscar a Dios, vuelvan a buscar hermanos fieles en la fe. Que Dios les bendiga con esta palabra y les aliento a buscar de Dios. Es un tiempo muy complejo, es un tiempo difícil, es un tiempo donde solo por medio de Dios lo podemos superar en victoria y con la paz en nuestros corazones. Donde es un tiempo donde hay mucha psicosis, mucho temor, porque aún los noticieros es como que nos quieren atrapar en esa psicosis. Pero los hijos de Dios podemos confiar en Dios. No quiere decir que seamos imprudentes, pero tenemos un Dios que nos resguarda.
Y no importa lo que estés viviendo, Dios quiere ser tu amigo, tu compañero, aquí en la tierra y por la eternidad. Dios les bendiga grandemente.